y es un privilegio tenerte con nosotros. Adelante, mi hermanazo. Amén, pastor. Gracias por la oportunidad. Realmente creo que es la primera vez, ¿no?, que comparto esto en público, sobre todo con tantos pastores, tantos consiervos. Y ciertamente el estar aquí en Venezuela ha sido un desafío enorme para el pueblo de Dios, porque el estar aquí representa creerle a Dios, tener fe, perseverar, y no ha sido fácil, ¿no? Bueno, para comenzar, yo conozco al Señor, como les comentaba, creo que fue la semana pasada, en el año 2004, a la edad de 24 años. Estaba estudiando en la Universidad de Carabobo y había una compañera del liceo que estudiaba medicina, que el pastor Walter la conoce, que es la hermana Osney. Ella se convierte y ella empezó a orar por sus compañeros del liceo, por sus amigos, porque todavía manteníamos amistad. Ella hizo una lista en donde estábamos varios y ella empezó a orar por nosotros. Y en el año 2004 empecé a tener algunos problemas personales y es allí donde ella es como que empieza a predicar con un poquito más fuerza. Y recuerdo que en una noche en su casa ella me estaba hablando, predicando, y eso parecía como que una batalla, ¿no? Porque ella me hablaba con la palabra y yo le contendía con argumentos, con la razón, con todo lo que yo había estudiado. Lo cierto es que tuvimos como hasta las 2 de la mañana, o sea, ella me decía, yo le decía, para eso, como les digo, parecía una batalla. Hasta que, bueno, ella me dijo, no, yo me voy a acostar porque ya es tarde. Yo me quedé ahí en la sala y en ese momento yo le dije al Señor unas palabras. Yo le dije, Señor, yo en esta noche, bueno, te pido que quites de mi mente lo que me impide conocerte. Yo quiero que quites todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo sé imagínese un joven de 24 diciéndole al Señor, no, yo te voy a dar una oportunidad. Cuando el Señor me la estaba dando a mí. Y yo le dije eso al Señor, fui sincero, le dije que ayúdame, quiero conocerte. Y me acosté ahí en la sala, ¿no? Cuando yo me levanto al otro día, eso fue impresionante porque yo le confieso que yo era otra persona. Yo me levanté primero con gozo en mi corazón. Y después de que tenía gozo, yo dije, bueno, cuando se levante donde me va a llevar por una iglesia, porque si estuvimos toda la noche, me estuvo hablando de la Biblia, yo eso es lo más seguro que hoy me va a llevar para la iglesia, porque eso ya era domingo. Bueno, resulta que se quedó dormida, no me llevó para ninguna iglesia. Pero ya yo había recibido al Señor en mi corazón de una manera muy personal. Luego fuimos el lunes porque nosotros nos reuníamos en grupos cristianos en la universidad a orar al mediodía. Habían grupos de jóvenes orando en todas las facultades. Entonces yo empecé a asistir con ella y otros amigos al grupo de medicina, de la Facultad de Medicina. Y allí había un pastor amigo, joven también, y él me condujo pues para hacer mi oración de fe. Luego, ahí mi esposa, María Fernanda, ya nosotros tenemos 21 años de relación. Nosotros comenzamos un noviazgo en el año 2000. Y en ese año 2004 teníamos bastantes problemas, no nos entendíamos y yo decidí finalizar la relación y ahí fue cuando llegó el Señor. Cuando llega el Señor a nuestras vidas, yo me convierto, se lo comunico a ella y yo siempre le echo broma porque ella me dijo unas palabras muy fuertes. Ella me dijo, oye, tú tanto que hablabas de los evangélicos y mira dónde viniste a caer. Me dijo ella. Y
ella ha sido católica, fue católica, ya tenía su fe católica, ¿no? Y yo le decía que si algún día nosotros nos llegamos a casar, no, yo no voy a ir a la iglesia católica, no voy a ser hipócrita, no voy a parar delante de un sacerdote a estar allí y a recibir una bendición de algo que yo no creo, yo no practico. Y ella lo que hacía era verme, no me decía nada. Lo cierto es que esa misma semana, el recuerdo del 24 de junio, vigilia en la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad, y yo le dije a María Fernanda que sí, nos quería acompañar. Y en ese momento su mamá estaba de viaje, su mamá un poquito fuerte y estricta. Y recuerdo que estaba era su hermano en la casa y ella le dijo a su hermano que quería ir pues a acompañarnos a la vigilia y que fuera tranquila, le dijo él. La que nos fuimos a la vigilia y mi esposa se convirtió en la vigilia. En ese momento era mi novia, por supuesto. Ella se convierte en la vigilia, una vigilia poderosa. Yo nunca había llorado tanto como esa noche. Yo le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué yo lloro tanto? Y eso era llorar y llorar y llorar en la vigilia. Realmente ese grupo de jóvenes, que hoy son muchos, son pastores y líderes en sus iglesias. Un mover muy bonito del Espíritu Santo en donde nosotros procurábamos pues que la universidad estuviera llena de la presencia de Dios. Pero bueno, allí nos convertimos, empezamos a servirle al Señor. Yo digo que Dios siempre, en mi caso, es como que me pone las cosas más difíciles, no sé. O yo me imagino que a lo mejor ustedes también. Cuando yo estudié música en San Joaquín. Y San Joaquín es una población que queda como a 40 minutos de aquí de Valencia, ¿no? 30, 35 minutos de Valencia. Entonces yo agarraba, claro, eso es un carro. Yo iba en un autobús que atravesaba Los Guayos, Guacara, San Joaquín, o sea, 3 pueblos para llegar allá y era un poquito largo el trayecto, ¿no? Allí fue donde conocí a mi amigo el pastor Alejandro Cisneros. Estudiamos música juntos y estudiamos desde que éramos adolescentes. Desde niños estudiamos allí en Empresas Polar, la Escuela de Música de Empresas Polar. Allí ya yo conocí a María Fernanda, porque nosotros después nos involucramos en el movimiento de estudiantinas. Y las estudiantinas son agrupaciones musicales donde solamente hay instrumentos, no se canta. Hay mandolina, cuatro, guitarra, y allí practicábamos eso en los liceos. Entonces yo pertenecía a un liceo aquí en Valencia, muy cerca de donde yo vivo, y María Fernanda estaba en otro liceo. Y yo siempre la veía en los encuentros que hacíamos, ¿no? Luego de, bueno, finalizar mis estudios musicales, de graduarme del liceo, nos hacen la invitación para pertenecer a una agrupación musical que se llama Gajillo. Y Gajillo el concepto es un recorrido musical por la geografía de Venezuela. Y allí, bueno, tuvimos la oportunidad de ingresar, mi hermano y 2 amigos que teníamos un grupo instrumental, al cual también perteneció mi amigo Alejandro Cisneros. Y ingresamos allí y con esa agrupación, bueno, Dios nos permitió lograr muchas cosas. Grabamos nuestro primer disco en el año 99 de música venezolana variada, de toda Venezuela, no solamente llanera, pues a eso me refiero. Y con esa agrupación, bueno, en el año 2000 tuvimos la oportunidad les cuento esto para saber de dónde Dios me llamó y todo lo que tuve que atravesar después, ¿no? Ahí en el año 2000 nos seleccionan para inaugurar el pabellón de Venezuela en Alemania, en la Expo Hannover, que es una flor, una orquídea que está aquí en Barquisimeto. Nos llaman para inaugurarla en Alemania y estuvimos por allá representando a Venezuela con, con la voz diamante de Venezuela que se llama Neida Perdomo y con Danzas Mariara. Una experiencia muy bonita, a los 20 años, eso era inolvidable.
para mí. Luego con el mismo grupo, en el año 2004, cuando yo conozco al Señor, ese yo que fue el mejor año de la agrupación, nos llaman para representar a Venezuela en Argentina, en la Feria Internacional del Libro. Estuvimos por allá haciendo varios conciertos. También estuvimos en Perú haciendo varios conciertos a través de la embajada en el Festival Gastronómico en Perú. Y después fuimos a una gira en España, en Galicia, con un ensamble que hicimos de música venezolana con música gallega. En ese mover de emociones, ¿verdad? Del año 2004, imagínense, un músico profesional que el sueño de todo músico es salir del país y hacer giras, etcétera. Había un vacío en mi vida muy grande y a pesar de todos esos viajes y todas esas cuestiones, el Señor en ese momento llega a mi vida. Porque ya yo no tenía paz a pesar de todas esas oportunidades que el Señor me brindó. Yo conozco en el 2004 al Señor y ahí empezamos a caminar con Él, mi esposa y yo. Nos llama a congregarnos en Puerto Cabello, nosotros siendo de Valencia. Y Puerto Cabello está a 45 minutos de Valencia. Entonces teníamos que viajar en autobús a Puerto Cabello, congregarnos, regresar. Ayer le contaba a mis pastores, estuvimos reunidos con ellos, que en uno de esos regresos a las 6 de la tarde nos montamos en un autobús y se montaron unos señores amigos de lo ajeno y yo iba parado porque era la última buseta hacia Valencia y de repente sacó una pistola y la disparó dentro del autobús a mi lado, pues. Y yo, oye, pero este no puede decir que quédese quieto, que esto es un robo. Sino que agarra la pistola y la dispara. Y yo quedé así como aturdido y me doy cuenta de lo que está ocurriendo. Y bueno, robaron a todo el mundo menos a nosotros. Los que íbamos 4 personas, mi esposa, sigamos 5. Y robaron a todos menos a nosotros. Y eso fue algo impresionante. A mí me quitaron fue el reloj nada más. No me llevaron la cartera ni nada. Bueno, muy cerca de donde ellos se bajaron, donde mataron a la actriz, la famosa actriz Mónica Spear y a su esposo allí. Eso se llama el Cambur. Y ese tipo de experiencia, bueno, la vivimos sirviéndole al Señor. Dios nos guardó, de verdad que sí. Y allí, bueno, empezamos a conocer a Dios, a servir, a ser instruidos en su palabra, a compartir, ¿verdad? Como iglesia, a conocer los caminos de Dios. Y en el año 2010, nuestros pastores nos motivan para que iniciemos aquí un campo blanco en Valencia, aquí en la zona de San Blas, en mi apartamento. Y allí comenzamos en el año 2010 y Dios fue abriendo las puertas y llegaba la gente y se convertían y Dios haciendo grandes maravillas. Y de ahí pasaron 5 años hasta que llegamos al año 2015. Y yo empecé a orar a Dios porque la iglesia entró como un estancamiento. Y yo le dije, Señor, dame una palabra porque esto parece que es un club. Le digo yo, ¿no? No sé si ustedes a lo mejor han pasado por eso. Cuando yo digo un club me refiero a decir que nadie entra y nadie sale. O sea, todos éramos los mismos siempre, ir para arriba y para abajo, pero no había un crecimiento. Entonces yo empecé a orar al Señor. Y el Señor me dio una palabra. Esta palabra que el Señor me da todavía se cumple hasta el día de hoy se cumple este proceso, ¿no? Y la palabra es primera de Pedro, capítulo 5, del verso 5 al 11. El Señor me dice esto y me dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos y rénanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo,
Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios me da esta palabra y yo empiezo a meditar en esta palabra que el Señor me está dando. Y es como que se fue cumpliendo por partes, ¿no? Lo que yo entendí al principio es lo que dice el verso 5. Dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Y yo decía, bueno, Señor, en este ministerio somos tres parejas de pastores, los pastores principales que están en Puerto Cabello, y aquí en Valencia hay dos parejas de pastores. Yo decía, bueno, Señor, tú dices que como joven, bueno, me someta a las autoridades. Eh, Mi esposa y yo oramos para que los pastores que hoy en día se encargaron se han encargado de la iglesia, asumieran ellos como pastores principales. Oramos por esa decisión y en el año 2015 nos reunimos todo el cuerpo pastoral e informamos esto, que para que ellos se encargaran de la iglesia, los pastores de aquí de Valencia. Ellos, bueno, dijeron que ellos oraron también y asumieron la dirección de la iglesia. En el año 2015 ya la crisis estaba, aquí en Venezuela se estaba acrecentando, ya la crisis estaba este, digamos que en creciendo, ¿no? Como decimos en música. Y en el año 2015 yo estaba trabajando como profesor en la Universidad Arturo Michelena. Yo trabajaba en la Universidad Arturo Michelena en la licenciatura en música. Estaba dando clase allí en la licenciatura en música. Y como todo venezolano, cada día que pasaba el sueldo se desvanecía y se desvanecía. Y realmente fue una situación terrible. Yo recuerdo que ya para diciembre de 2015 ya nosotros habíamos entregado la iglesia. Eh, el coordinador de la universidad se comunica conmigo y me dice que nos están ofreciendo el nuevo sueldo para el 2016, para el año 2016, y que nos van a pagar 150.000 bolívares la hora. Como ustedes no viven aquí, no tienen una referencia de cuánto es eso. Pero para que me entiendan, 150.000 bolívares la hora en el año 2015, eso es lo que valía una empanada. Entonces nos ofrecieron eso y yo le dije, oye, yo le respondí y me parecía que eso era como que un insulto, ¿no? Porque es una universidad privada. Porque si fuera una universidad pública, ya ellos se ríen por presupuestos del gobierno nacional. Pero esta universidad es privada y con lo que le cobraban a un solo alumno, me pagaban a mí. De la universidad, con un alumno de toda la universidad, me pagaban a mí. Entonces yo ahí tomé la decisión de retirarme de la universidad. Mi cuñado, que fue el que me motivó a ingresar, ya se había retirado un semestre anterior. Y el semestre anterior y yo, bueno, tomamos esa decisión y allí Dios nos abre la puerta a trabajar con un familiar que tenía una empresa de ventas por Mercado Libre. Ellos habían traído bastante mercancía o mercadería y allí empezamos a trabajar con él. Llegó el año 2016, allí ese familiar me comunica que él se va a ir del país, que ya su socio estaba radicado en Chile y que allí en Chile estaban abriendo una tienda y que bueno, él se iba a ir también y él se fue en febrero del 2016. Él habló con María Fernanda y conmigo y nos dejó a cargo de la empresa aquí en Venezuela. Y gracias a Dios, bueno, aprendimos muy bien a trabajar allí y María Fernanda y yo nos quedamos trabajando en esa empresa. Él me dijo, van a trabajar hasta que se termine toda la mercancía, la mercadería. Y así hicimos, trabajando aquí los dos fuertemente. Y en junio él habla con nosotros y nos propone irnos a Chile, porque allá estaban abriendo una segunda tienda ya en Santiago, en otra zona de Santiago.
y nos propone irnos a trabajar con él porque, bueno, le gustó mucho cómo habíamos trabajado aquí en Venezuela y necesitaban también gente de confianza. Y empezamos a orar, bueno, Señor, ¿qué quieres tú con nosotros? ¿Qué hacemos? La situación cada día se ponía peor aquí en Venezuela, ya no se conseguía alimento, ya habían colas y colas para comprar una harina, el papel sanitario no había aceite, no habían tantas cosas y había mucha presión. Ya mi esposa, bueno, ya estamos, nos preocupaba la iglesia, ya la iglesia estaba con sus nuevos pastores del año pasado, y decidimos reunirnos con los pastores y comunicarles esto que nos estaba ocurriendo. Ellos se alegraron porque ven una oportunidad de que uno pueda mejorar, ¿no?, profesionalmente. Y en agosto del año 2016 nos fuimos a Santiago de Chile. Oraron por nuestras autoridades, oraron, nos enviaron. Y allá fue donde comenzó todo el calvario, ¿no? Estando allá en Santiago de Chile, eh, llegamos, empezamos a trabajar, llegamos un sábado, ya el lunes estábamos trabajando. Ya empezamos a trabajar y a trabajar y a trabajar. Por supuesto, que era lo mismo que yo hacía aquí en Venezuela. El problema es que allá la jornada de trabajo era más larga. Aquí la jornada de trabajo terminaba a las 5 de la tarde en Venezuela, allá terminaba a las 8 de la noche. Llegábamos a la casa a las 9, mi esposa llegaba a las 10. Para levantarnos tempranito el otro día, hacer lo mismo hasta los sábados. Y esa rutina de estrés, ese cambio tan drástico de la situación que veníamos viviendo en Venezuela, es como que la empezamos a vivir también en Chile, porque allá estábamos bastante restringidos con lo que era el dinero y todo lo que necesitábamos para nuestros gastos. Era como que no entendíamos, bueno, si estábamos en Venezuela y teníamos bastantes problemas para conseguir todo, aquí en Chile como que está pasando lo mismo, ¿no? Y era la preocupación entonces me empezó a generar estrés en el cuerpo. Ya cuando tenía un mes ya no dormía. Las noches era preocupado por los gastos, lo que teníamos que hacer allá en Chile, el trabajo. Y esa situación, parte de los audios que me llegaban de Venezuela, de, de la situación aquí que estaba bastante complicada, eh, los audios por ejemplo, habían a venir y todas esas cosas, o sea, era el choque emocional. ¿Cuándo van a regresar? Y nosotros, o sea, era difícil para nosotros. Buscamos, por supuesto, estando en Chile, congregarnos. Fuimos a una iglesia, la iglesia del apóstol Billy Buster, allá en Chile. Y nos congregamos y parecíamos invisibles. Eso fue una lección que Dios me dio y se los comparto como mis hermanos, consiervos, pastores. Es importante que cómo debemos nosotros abordar a las personas que llegan a la iglesia, porque uno no sabe en qué condición llega la gente. Y nosotros nos sentamos y nadie nos decía, mire hermano, ¿de dónde son ustedes? Bienvenidos, nada, no nos decían nada. Y yo decía que era un choque fuerte, porque nuestra iglesia es muy amorosa, muy cercana. Al único que conocimos fue al apóstol Billy Buster, que un día preguntó quiénes están aquí nuevos y él levante la mano, nosotros levantamos la mano, él se bajó del púlpito y se presentó y nos preguntó de dónde éramos y él no, somos de Venezuela. Ah, ustedes vienen huyendo, me dijo. Y yo, no venimos huyendo, venimos a trabajar. Ah, bueno, qué bueno. Aquí nuestra coordinadora de no sé qué programa es venezolana y ha sido bastante importante en el ministerio y bueno, es compatriota de ustedes. Yo dije, bueno, cuando termine el servicio se va a acercar esa hermana que es de Venezuela y nos va a saludar y todavía estoy esperando conocerla porque no sé qué. Nunca se acercó y yo decía, bueno, pero ¿qué es esto?
Y así estuvimos yendo los domingos, que era el único día que podíamos ir porque el día de la semana no podíamos por el trabajo. Y era fuerte porque no, nadie, nunca nadie se acercó y se presentó nadie. Entonces yo, bueno, señor, ¿qué hacemos? En ese momento yo empiezo a presentar un sangrado a nivel rectal, porque tenía problemas con hemorroides. Y le comento eso a mi familiar, que es médico también. Mira, me está pasando esto. Y él me dice, bueno, avísame cómo va a evolucionar eso. Yo estoy allí, empiezo a presentar eso en mi cuerpo. Yo empiezo a bajar de peso, a bajar de peso. Y el estrés, la preocupación, el sangrado empieza a aumentar. Y yo le digo, me está pasando esto. Y él me dice, bueno, compró el tratamiento. Yo me coloqué el tratamiento. Yo no podía tomar reposo, tenía que trabajar así como me sentía. Y ahí estábamos hasta que el sangrado, hasta que en la noche ya no dormía. Era el estrés en el cuerpo y todo eso. Y mi esposa ya no hallaba qué hacer y le comunica a mi familiar eso, pues que lo que me está pasando, lo que estoy atravesando. Y bueno, él se reúne con nosotros y nos pregunta qué decisión vamos a tomar. Si él me dice, mira, si ya tenía 2 semanas sin ir al baño, él me dice, esto hay que dar rápido porque si te ocurre una obstrucción intestinal, esa operación aquí en Chile vale $10,000 y me sale más barato enviarte a Venezuela que dejarte aquí en Chile porque todavía estábamos en proceso de visa residente, no nos iban a atender en la salud de Chile. Ellos solamente le brindan atención a las mujeres embarazadas y a los niños en calidad de turista. De resto, tienes que pagar cualquier tratamiento que te quieras hacer allá. Yo estaba así, yo no coordinaba, o sea, ya estaba bastante estresado y yo dije, "No, yo me quiero a Venezuela, a pesar de saber lo que está ocurriendo aquí. Y dije, no, yo quiero estar allá. Al otro día llegó con los pasajes de irnos a Venezuela y cuando llegamos a Venezuela ya yo había bajado 18 kilos. En, eso fue en cuestión de semanas. Nosotros duramos allá 50 días, tampoco es que duramos 2 años ni 6 meses, 50 días fue lo que tuvimos allá en Santiago. Ya había bajado 18 kilos. Y cuando llego ahí, llego con el sangrado fuerte, me atiende el doctor del ministerio que está en Puerto Cabello. Me llevan a Puerto Cabello, al hospital, a colocarme el tratamiento. No se conseguía ese medicamento que me mandaron. Gracias a Dios, Dios lo proveyó, pero en Venezuela no había. Pero Dios hizo que apareciera. Me empezaron a colocar tratamiento para parar esa hemorragia porque era bastante fuerte. Y una vez que pasa todo ese huracán, es donde comienza, ¿verdad?, ese proceso depresivo en mi vida. Porque imagínense que nosotros, ¿verdad?, la iglesia te haga una fiesta de despedida y todos te envíen aquella ilusión, tus familiares. Cuando uno sale del país representa como que la esperanza para la familia que se queda aquí en Venezuela porque muchas familias, no, para nadie es un secreto que viven de lo que envían los familiares que están afuera. Y yo era el primero que me iba de mi familia, de mis hermanos y mi mamá. Y resulta que llegamos aquí con esa emergencia, nos atienden allá en Puerto Cabello, yo me estoy recuperando, eh, pero allí era nos encontramos en un huracán de emociones. Y en ese momento ya yo me sentía mal, empecé a deprimirme. No, yo no, con lo que llegué yo dije, yo no quiero ir a la iglesia, me quedé en la casa, me encerré en la casa, no quería ver a nadie. Era difícil porque tomar esa decisión de irte y regresar y en las condiciones que regresamos, yo le decía en una oportunidad a unos hermanos, es como la vida de Jonás, ¿no? Que Dios le encarga una misión y él decide irse a Tarsis, o sea, como decía el pastor ayer en la reunión que tuvimos de oración, 4.000 kilómetros más lejos de donde él estaba, sabiendo que a donde Dios lo envió, que es a Nínive, estaba a 70 kilómetros, ¿no?
Y así sí, nosotros nos fuimos casi que al fin del mundo y allá nos vomitó un avión en Maiquetía. Y yo recuerdo que, bueno, llegamos, como les digo, no quería ir a la iglesia, no quería verle la cara, me daba vergüenza. ¿Qué iba a pensar la gente, no? Bueno, este no es el pastor, no es que Dios le habló y todo eso. Y eso es difícil porque en lo que llego me atiende una psiquiatra de emergencia y me hace una evaluación y me manda una serie de medicamentos, los cuales yo los primeros días me negué a tomar. Porque yo tenía una lucha y yo decía, bueno, pero si Dios sacó a Juan Luis Guerra de la depresión y todo eso sin tomar pastillas, entonces yo que soy cristiano y que soy hijo de Dios, y entonces porque yo tengo que tomar un tratamiento, si, o sea, era una lucha interna muy fuerte. Eh, entonces, menos mal que me insistía, tienes que tomártelo, tienes que dormir, porque aquí en Venezuela seguía sin dormir. Hasta que, bueno, casi que me obligan. Y allí tuve que empezar a tomar los medicamentos para poder calmar la ansiedad, para poder dormir, para poder recuperar nuevamente el equilibrio de mi vida, ¿no? Lo siento que fueron pasando los días, las semanas, a los meses. Y ya llegamos a enero del 2017 y ya estaba tomando ya antidepresivo. Cuando llegamos a enero, se hizo una reunión en la iglesia que hacemos todos los eneros, que es la fiesta de primicia. Una fiesta muy especial donde acudimos pues al Señor a honrarlo como nuestra primicia, a nuestro Señor Jesús. Y yo recuerdo que en este proceso de estos meses de noviembre, diciembre, yo perdí la voz. Yo no hablaba, yo me quedé callado. La gente me trataba de hablar conmigo y yo no respondía. Eran frases muy cortas, no hablaba. Y eso era difícil porque Dios a mí me llamó a la música, a la adoración, y imagínense, ni tocaba instrumento, ni cantaba, ni hablaba. O sea, no hablaba, no hablaba. Ya en enero, estando en este servicio especial de primicia, yo recuerdo que fueron a ministrar la Santa Cena y el apóstol de la casa me dice, yo no estaba ministrando ni tocando, yo tenía 4 meses sin hacer nada en la iglesia, solamente iba. Empecé a ir en diciembre. El apóstol me dice que me levanto y que tome el teclado. Yo me levanto y tomo el teclado y empiezo a tocar, y él siempre ministraba la Santa Cena con un tema que se llama El Rey te mandó a llamar, de Dani Berrío. Mi hermano menor, que también se convirtió, ahora por él hace varios años y él conoció al Señor, es músico también, empezó a cantar y yo lo que estaba nada más el teclado cuando de repente yo sentí vino con un fuego sobre mi vida y empecé a cantar. Después de 4 meses que no hablaba de una situación bastante complicada, yo empiezo, me salió la voz, por supuesto. Ahí, y cuando mi hermano voltea y se da cuenta que soy yo que estoy cantando, él es que se cayó arrodillado, empezó a llorar. Fue una liberación de parte de Dios en ese momento. Y fue algo muy, muy bonito. Yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia estaba una de las salmistas, estaba cantando una canción y empezó a ministrarme a través de esa alabanza. Y fue allí donde logré, ¿verdad? Como que hacer el clic para poder empezar a salir de ese estado, poder incorporarme otra vez a la vida, digamos, entre comillas, normal, ¿no? Recuerdo que en ese diciembre, cuando fui a la iglesia aquí en Valencia, un domingo regresamos a la casa, yo vivo en un apartamento, y después del servicio del domingo en diciembre, nosotros nos acostamos. Cuando yo me levanto, yo estaba tomando medicamentos, cuando me levanto, mi esposa me pregunta dónde están los teléfonos. Y yo le digo, no, yo no sé, yo no he agarrado teléfono. En ese momento yo salgo a la sala y me pregunto, ¿y dónde está la computadora?
No, yo no sé. Resulta, pastor, que nos robaron en mi apartamento. Yo no violaron la puerta. Yo lo único que estaba era la ventana abierta porque nosotros no tenemos protectores en la ventana. Yo vivo en un segundo piso. Entonces, todavía eso es un misterio. Yo he hecho broma y digo, bueno, esos fueron los Vengadores que entraron por la ventana, Spider-Man, no sé quién fue. Lo cierto es que nos robaron la computadora, los teléfonos y no sentimos nada, 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 pastor. Imagínese este, el tratamiento que estábamos tomando, bueno, que yo estaba tomando y mi esposa lo cansada que estaba porque no es fácil asumir las riendas de un hogar como esposa y tomar decisiones y todo lo demás y nos pasó eso y eso fue que hasta el día de hoy todavía no sabemos qué pasó. Nos quedamos incomunicados, y, como les digo, después vino enero, llegó la fiesta de primicia y comenzó la recuperación, gracias a Dios. Dios empieza a tratar conmigo y recuerdo que en ese tiempo ya yo, o sea, yo no estaba trabajando desde que llegué de Chile. Y yo decía, bueno, ¿y qué hago, Señor? Todos esos meses el Señor nos sostuvo. Señor, dime qué hago, qué puedo hacer. Y el Señor me llevó a la computadora y empecé a buscar cómo trabajar por internet. Y allí, bueno, descubrí varias maneras y el Señor abrió esa puerta y empecé a trabajar en una página en Estados Unidos. Y aprendí cómo se hacía y luego empecé a dar talleres en la iglesia porque la gente necesitaba la forma de ganar en dólares porque aquí los bolívares no se devalúan muy rápido. Dimos talleres a los jóvenes en esa página y los jóvenes empezaron a ganar en dólares y eso fue una gran alegría. Y así el Señor, bueno, ya me restauró un nivel. No sé, pastor, cómo hago aquí donde dice compartir pantalla. Le doy allí para mostrarle una foto nada más. Ya te doy para que puedas compartir pantalla. Ajá, Yo te doy y tú lo abres allá. Ya ok, enseguida te doy. Ya lo puedes abrir allá, ok, Elida. ajá. ¿Sí lo ven allí? No, todavía no. Ajá, ya va. Vamos a ver qué. Ah, ok, ok, ya la vi. Compartir. Ahora Ahora sí. sí. Sí, ahora sí la abriste. Ahí está Ajá. viendo. Esto fue cuando nosotros llegamos a Chile, el segundo día que estuvimos en Chile. Ahí está mi esposa María Fernanda y yo. Y esto ya es ya en noviembre, en diciembre del 2016, ya estaba ya en estado depresivo. Y ahí toda la cantidad de peso que había perdido. Había perdido ya alrededor de 18 kilos, sí. Y de esa manera me veía yo, por supuesto, no quería que me tomaran fotos, no quería nada, no quería que la gente me viera, porque yo me fui así. Y ya los 2 meses ya me veía así. Y realmente no fue fácil asumir todo eso que estaba ocurriendo. A ver cómo me salgo aquí. Ajá. Rojo, al rojo y vuelve y te saca. Le das a la ventanita roja al lado de... Usted está viendo la pantalla. Y ahí te saca. Correcto. Ajá, ahí listo, ajá. Lo cierto es que, bueno, yo me veía de esa manera, no, si usted se mete en mi Google Fotos, de noviembre a febrero, marzo, no hay nada, no hay fotos, eh, aislado totalmente. La lucha, como le digo, como cristiano, el hecho de ir a un psiquiatra, eso fue lo que más tocó mi corazón. En plena crisis, yo fui a una consulta con una psicóloga cristiana y ella me volvió y me dijo, mira, el problema tuyo tiene que verlo un psiquiatra. Y cuando me dijo eso, eso fue como una flecha que traspasó mi corazón y me dice, pero no te preocupes, un psiquiatra no es más que una persona que conoce cómo funciona el cerebro y él es el que te va a ayudar. Y yo, bueno, señor, ayúdame. Recuerdo que yo me senté afuera de la consulta a llorar con María Fernanda cuando nos dicen eso.
Gracias a Dios apareció un doctor ahí mismo en ese centro, porque es un centro integral de atención de la Iglesia Bautista. Y apareció un psiquiatra cristiano que no me había podido hablar porque él se iba 3 meses a Estados Unidos y luego 3 meses en Venezuela, porque él vive, sus hijos viven en Estados Unidos, entonces él pasaba 3 meses allá, que es lo que le dan de visa, y él regresaba 3 meses a Venezuela a trabajar y así estaba, ¿no? 3 meses aquí, 3 meses allá. Él llega a Venezuela y gracias a Dios puedo reunirme con él, me evalúa y me dice, no, tranquilo, vamos a tomar carta, la serie indica de lo que debo hacer y me dice, y vamos a orar por ti. Él me dice, solamente te pido que trates siempre de verte conmigo, no, no vayas a ir a un psiquiatra que no sea cristiano porque ahí se va a complicar todo. Trata si no soy yo, pero que sea cristiano, me decía él. Porque ciertamente, como dice el pastor, hay diferentes tipos de depresiones. Hay depresiones químicas, depresiones por estrés, depresiones también de carácter espiritual, emocional. Son muchos tipos que hay que abordar y él, gracias a Dios, nos atendió. Luego, bueno, pudimos salir de ese episodio, retomamos la vida en la iglesia, todo fluyendo de una manera correcta. En el 2017, en octubre, noviembre, eh, vuelvo a retomar los síntomas de la depresión, por supuesto, está influyendo ya lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Empiezan a matar a todos esos jóvenes que salieron a defender el país en las calles, la situación de que no hay comida, a hacer las colas y todo el trabajo, ya a pesar de que estamos trabajando, ya ganando poco, pero estábamos ganando en dólares. Empieza otra vez el estrés, la situación, y vuelve otra vez la depresión, por supuesto. Es también la terquedad de nosotros, en este caso de mi persona, ¿no? Ya como yo me sentía bien y todo, entonces dejé de tomar todos los tratamientos. Y eso es difícil, porque él me explicaba, tú tienes problemas en la recaptación de la serotonina. Y eso es un problema químico. Y ese problema, bueno, tienes que abordarlo, no te puedes descuidar. Y bueno, caí otra vez en la depresión, otra vez retomar el tratamiento y todo lo demás. Lo cierto es que yo siempre recordaba la palabra que me dio el Señor. Y él me dijo, bueno, así mismo jóvenes, sométanse a los ancianos. Era de someterme no solamente a la autoridad de mi iglesia aquí en Venezuela, sino también a lo que me estaba diciendo el médico. No te preocupes, tú no estás loco, porque son ese tipo de cosas que uno se enfrenta. Y me dice, no te preocupes, vamos a salir adelante. Sométanse a los ancianos y revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero de gracia a los humildes. No hay orgullo en mi corazón de decir, no, Dios es mi sanador y Él es mi Rafa y él y yo somos. Y resulta que sí, Dios es verdad, Dios es nuestro sanador, pero también Dios capacita y a hombres y mujeres en la medicina para ayudarnos a salir de procesos que tenemos que atravesar. Entonces, el Señor me recordaba la palabra y me decía en la audiencia, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Ya el Señor me lo venía diciendo en 2015. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo. Yo recuerdo que la primera, esa depresión, que yo estaba aquí encerrado en la casa, lo que hacía era asomarme por la ventana. Yo vi a una persona buscando comida en la basura. Y allí sí tuve una experiencia espiritual. Y recuerdo el diablo me dijo que así me iba a poner a mí, a comer de la basura. Y, y, y esa experiencia fue fuerte. Y yo estaba allí, Señor, dígame, dígame. Y se resístanlo, mantenerme en la fe. En la fe es duro porque cuando yo regreso
de Chile, lo primero que me decían era, ¿y dónde está tu fe? Y tú no eres un hombre de fe, pues, ¿dónde está tu fe? Me recriminaba sobre todo mi familia que no son cristianos. Me decían eso y yo, es un choque. Sabiendo que sus hermanos en todo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y luego dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, a mí, yo leo esto y me sonrío, ¿no? Porque si después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, ese poco de tiempo, y ya han transcurrido 5 años, Dios mismo, el Dios de la gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Cuando yo empiezo a meditar en esta palabra, le doy gracias, Señor, porque en medio de este proceso tú me has enseñado a cómo ser fuerte, firme y estable. Y eso ha sido mi oración al Señor. Yo recuerdo en ese tipo depresivo, no me dieron ganas de suicidarme ni de quitarme la vida porque el temor está en mí. Pero fíjense la herramienta que acuden a los cristianos. No sé si usted lo empecé a orar, Señor, llévame. Porque tal vez no nos queremos pegar un tiro, ni lanzarnos por la ventana, ni ahorcarnos, pero sí empecé a orar, Señor, llévame. Es más, yo cuando me levantaba en las mañanas no tenía ganas de hacer nada y yo me daba rabia de que había abierto los ojos. Cuando nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque imagínense esa condición de estar allí en una cama, de no querer hacer nada, de no querer bañarte, de no querer hacer absolutamente nada, de no hablar, porque tampoco hablaba. Y le decía, Señor, llévame, llévame, Señor, que yo no me despierte, que me despierte en tus brazos. Eso yo quería. Y de esa manera era mi oración. El Señor a través de esa palabra ha venido confrontando mi vida todo este tiempo y he meditado en ella, en las cosas que Dios puede hacer. Le he dado gracias a Dios por su fortaleza, por esos pesos depresivos. El Señor siempre me habló a través de su palabra. eh, en el Salmo 32 puede experimentar lo que está allí del salmista. El Salmo 32 dice, Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio, tú me proteges del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Y el Señor me decía, yo te rodeo con cánticos de liberación, porque el Señor siempre me ha ministrado a través de la música. Y yo le daba gracias, Señor, y yo sentía la presencia de Dios a través de la alabanza, de la adoración, cómo Dios me rodeaba, cómo lo escuchaba cantar alrededor de mí, sobre todo en estos tiempos difíciles que yo les digo que no quería levantarme, de que me asomó la ventana y me ocurrió eso. Cosas sobrenaturales, el Señor me rodeaba, incluso creo que nos rodeó cuando entraron aquí a robar. El Señor nos rodea con cánticos de libertad. Y veo cómo la mano de Dios nunca nos ha soltado. Es el Señor enseñándonos en todo este tiempo que hemos vivido, porque hemos vivido la crisis completa de Venezuela. Solamente nos perdimos 50 días. Cómo saber que Él cuida de nosotros, que a pesar de cualquier circunstancia, Él está allí, presente, que Él siempre, su mano está sobre nuestras vidas, su compañía, que Él como Padre no nos abandona, que Él como Padre nos cuida, que somos sus hijos. Eso es muy importante que nosotros podamos entenderlo en estos momentos difíciles, porque en esas situaciones son las que muchas veces tambalea nuestra fe. Eh,
Yo recuerdo que en el año 2017 vino un pastor de México a Puerto Cabello a traer Biblias y a hacer varias cosas aquí en Venezuela. Y él le pidió a los pastores venezolanos que vinieran a acompañarlo, ya que él venía a Venezuela, yo voy a su país, ayúdeme, acompáñeme porque yo no conozco a nadie, pero el Señor me mandó para allá. Bueno, los pastores le dijeron que ellos para acá no venían. Le dijeron, no, para Venezuela, no, yo para allá no voy. Y eso a veces es triste porque entonces ¿a qué Dios le estamos sirviendo? Le estamos sirviendo a la comodidad, al dinero, ¿a qué? O sea, no es fácil. Como decía mi amigo el pastor Alejandro Cisneros, no es lo mismo por Venezuela que orar en Venezuela. Orar aquí, vivir aquí, todas las cosas que pasamos a diario, eh, todo eso influye en nuestro diario y lo que debemos entender es, como decíamos ayer, que el Señor es el Señor de Venezuela, el Señor de nuestras vidas, que Dios nos cuida, nos guarda, que debemos quitar esos paradigmas de la medicina, por ejemplo, de la psiquiatría, de satanizar todo, de decir que bueno, que eso no es una herramienta de Dios, sí, es una herramienta de Dios. Yo recuerdo que mi pastora me envió un video ese diciembre de 2016 del apóstol Ricardo Di Rocco, que a lo mejor ustedes lo conocen. Y este apóstol de Argentina era bastante delgado y tenía problemas para hablar y tenía muchas cosas. Hasta que decidió, ya era grave porque ya no comía, decidió ir a un psiquiatra cristiano amigo y este empezó un tratamiento con él. Y después que yo lo vi, yo me sorprendí porque había aumentado de peso y estaba hablando, fluía en su hablar de manera normal. Y yo decía, wow, entonces mismo también que él se resistía a, a tomar esa opción de la medicina, de la psiquiatría, porque él decía que Dios lo sanaba. Y hoy en día, bueno, está totalmente restaurado con su tratamiento. Y eso es algo impresionante, de cómo Dios también nos puede ayudar a través de la medicina. Siempre nos ha tomado no nos ha soltado. El Señor me ha tomado de la mano, me ha devuelto el gozo de la salvación, porque hasta eso uno lo llega a perder. Yo le decía a mi esposa, no siento el gozo de la salvación. O sea, me siento es triste. No sé qué hacer con mi vida. Y en ese momento, bueno, nos tocó orar. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque no fue fácil atravesar todas estas situaciones. Le doy gracias a Dios por su vida, por su paciencia, porque a pesar de todas las circunstancias, ella ha estado allí presente. Yo recuerdo que la psiquiatra que me atendió cuando llegué de Chile, me recetó y listo. Luego yo fui a consulta en enero del 2017 con ella y ella misma me dijo, mira, estás tomando este medicamento. No, tienes que tomarlo porque tú eres agresivo. Y yo, ¿qué le pasa a esta señora? Sí, sí, menos mal que estaba mi cuñada allí y escuchó, no, ya sé que yo lo inventé. Sí, tú tienes que hacerlo porque tú eres agresivo. Yo, no, yo no soy agresivo, doctora. Sí, insistiendo, yo, para no hallarle lo contrario, me quedé callado. Simplemente cuando yo salí de ahí, dijo, ¿usted sabe quién va a volver para acá? 9 personas. Le dije. Blancanieves, los 7 enanitos y otro más. Allí fue donde Dios nos puso en contacto con el doctor Leonel. Leonel Cruz se llama, él es cubano. Tiene muchos años aquí en Venezuela, llegó hace, no sé qué, en qué año llegó aquí a Venezuela. Y por eso ahí fue donde entendí cuando él me dijo, si te vas a tratar, procura que el psiquiatra sea cristiano. Porque si no, o sea, te van a tapuzar de medicinas y esa no es la idea. Esa no es la idea. Gracias a Dios por su vida. Yo pregunté en estos días si estaba aquí en Venezuela. No, no volvió, no ha vuelto. Se fue cuando abrieron fronteras después de la pandemia, en plena pandemia, cuando decidieron abrir los aeropuertos y se fue a Estados Unidos y no ha vuelto. Se quedó por allá con sus hijos. Confiamos en el cuidado de Dios. Estoy ahorita tomando un tratamiento, como dice, el mínimo de los mínimos,
Por eso le decía al pastor Walter en mi sinceridad, mire pastor, yo quiero reunirme con ustedes. Hay un medicamento que yo me tomo en las noches que en la mañana me cuesta mucho levantarme, pero no es porque no quiera estar, sino porque es difícil levantarme de la cama, pero aún así yo voy a hacer un esfuerzo cuando pueda, voy a estar allí con ustedes. Y obviamente Dios así me ha permitido hacerlo. Eh, es la conclusión que llegó el doctor Leonel. Él me dice, eh, empiezan las entrevistas y todo aquello. ¿Qué fue lo que me pasó? Llegamos a la conclusión de que estaba sufriendo de un trastorno bipolar o maníaco depresivo. Y ciertamente ya yo venía presentando síntomas desde 2004, pero no me había dado cuenta. Que fue cuando yo conocí al Señor. Cuando yo presentaba esos síntomas, yo estaba estudiando en la universidad y yo me inscribí en la universidad y no continuaba. Yo empezaba el semestre, veía 1, 2, 3, 4 semanas y me retiraba. Igualito en el otro semestre hacía lo mismo, 1, 2, 3, 4 y me retiraba. Estaba en la casa, levantarme, ir al trabajo, era una depresión pero como que sencilla, así, livianita, hasta que allí llegó el Señor, cuando tenía esos problemas, que no quería ir a la universidad, problemas en mi noviazgo, el Señor allí llegó a mi vida y fue donde me tocó y empecé a experimentar la presencia de Dios. Y yo, wow, Señor, qué bonito, qué hermoso. Claro, esto hay una de las terapias que yo me doy cuenta de lo que estaba ocurriendo con mi vida. Y el Señor me ha guardado todos estos años hasta que, bueno, tuve que pasar por ese proceso difícil del año 2016 para acá. Y sé que Dios tiene el control de mi vida. Yo le comentaba en un audio a mi familia, haciendo investigaciones. Hay muchos músicos, artistas que han sido diagnosticados con este trastorno y muchos lamentablemente se han suicidado. Eh, en la etapa depresiva toman esa opción. Como les digo, esta no fue mi caso, no quería quitarme la vida, pero sí le oraba al Señor que me llevara. He entendido que Dios nos tiene en esta tierra con un propósito, que Él cuida de nosotros. He entendido que Dios nos ha llamado a cumplir su voluntad, que siempre va a ser mejor que la nuestra. Siempre va a hacer sus planes mejores que los nuestros. Y que Él tiene el control, que es el que nos cuida, que nos guarda, que nos sustenta. Y eso todavía sigue ocurriendo. Yo le decía a mi esposa, bueno, orando, ¿verdad? Para poder estar aquí en este país. El Señor nos abrió una puerta hace un mes, o hace 2 meses, con los mismos vecinos de aquí del edificio me buscaron para que les dé clase de canto. Mire, queremos que nos des clase de canto porque a ellos les gusta cantar karaoke. Y resulta que allí, bueno, nos reunimos y empezamos las clases y yo le di una tarifa en dólares y a ellos les pareció bien. Y yo, gracias, Señor, porque vamos a tener una entrada toda la semana. Gloria a Dios, aleluya. Resulta que hace un mes y medio tuvimos que parar las clases porque a uno de los alumnos le dio COVID. A él, a toda su familia. Y yo, bueno, empezamos a orar por él, Señor, guárdalo, cuídalo. Paramos las clases. Llegamos a retomar las clases y entonces le da COVID a la esposa del otro alumno. Y no hemos podido retomar las clases. Ya tenemos un mes y medio en eso. Y yo, bueno, Señor, gracias, porque yo sé que aún tú tienes cuervos que envías a nuestra casa para sustentarnos. Es como ese proceso donde Dios nos está enseñando, como dicen, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y saber qué nos está dando en este tiempo. Yo por lo menos me toca cobrar hoy mi sueldo del colegio. Trabajo en un colegio primario y secundario. Y mi sueldo allí son $20. Ese es mi sueldo. Porque realmente yo no puedo decir más porque yo no estoy haciendo ahorita casi nada, porque yo sí trabajo con la banda show del colegio o con el grupo de gaita, pero ahorita no hay alumnos, ¿no? Entonces la enseñanza más que todo es a través de internet y no, mi enseñanza es presencial y grupal, con grupo. Y eso es lo que están cancelando y yo más bien le doy gracias a Dios por eso. Bueno, Señor, gracias. Este, otro colegio dice, ahorita no necesitamos profesor de música.
sea, ¿para qué vamos a tener a alguien allí que no está haciendo nada prácticamente? Entonces, por lo menos hoy cobro mi sueldo de $20 y le doy gracias a Dios por ello. Por lo menos es casi 10 veces más de la pensión del pastor Israel. Y le doy gracias a Dios por eso, porque Dios nos cuida y nos guarda. Y aquí seguimos, bueno, para adelante. Gracias a todos ustedes, siempre en esos procesos depresivos, el pastor me enviaba la palabra mañana y le dije, pastor, gracias por sus palabras, gracias por tenerme bien, sus oraciones. Gracias por atender a los muchachos que han estado allá en Colombia, los que se han congregado con él. Gracias de verdad por su atención, por sus palabras, por estar allí pendiente. Y bueno, ese es lo que Dios ha hecho en mi vida. Quería compartirlo con ustedes. Ahorita me siento bastante bien, tranquilo, en la paz de Dios, creyendo pues que Él, como dice su palabra, Él cuida de nosotros. Él cuida en todo momento. Y recuerdo que el pastor Israel hace 12, a la semana pasada, creo que fue, estoy aquí todo, tengo hoy a las 5 de la mañana haciendo cola para la gasolina. Y el día anterior nos habíamos venido con nuestra pastora de Puerto Cabello, ya nos trajo a Valencia. Y llegamos a una bomba que está cerca de mi casa y en media hora echamos gasolina. Y decía, ahora, señor, nosotros echamos en media hora y el pastor tiene desde las 5 de la mañana haciendo cola. Es donde vemos cómo Dios en su misericordia nos va guiando, pues, y nos va dirigiendo. Y Oye, creemos pues que, como dice su palabra, a su debido tiempo, bueno, el Señor sabrá a dónde nos va a llevar, cómo vamos a hacer las cosas. Que bueno, Dios los bendiga y gracias por escucharme esta mañana.